sido miembro de la mesa, ¿cómo vería al señor Bono de presidente? Mal, vería mal, sí. Yo espero que no haya mayoría absoluta del Partido Socialista para que Bono no sea presidente. Me estaba imaginando, por eso se lo he preguntado, porque algunas Bueno, no es la única, muchos dirigentes socialistas también están esperando que suceda lo mismo, sospecho. Yo le quería preguntar, ¿ha recibido usted a lo largo de esta legislatura y sobre todo en los últimos meses alguna oferta por parte del PSOE para que usted se dejara de coaliciones y se integrara en el Partido Socialista? No voy a contestar esa pregunta, está contestada. Ya sabe que quien calla otorga. Está más que contestada, sí. ¿Pero descarta esa posibilidad en el futuro, por ejemplo? Sí, yo no me siento identificada en el Partido Socialista y no me siento identificada ni por lo que reivindican ni cómo funcionan. O sea, para mí una cuestión importante es que lo que prediques, pues tú lleves el ejemplo en el día a día, ¿no? Y la verdad es que en el Partido Socialista no lo veo. Y les veo muy sometidos a Madrid, muy pendientes de lo que se dice desde Madrid y con poco ímpetu luchador, la verdad, y reivindicativo. Y yo creo que para estar allí lo que hace falta es tener muchas ganas de trabajar y de luchar por lo que crees. Bueno, que en el PSOE, pero la verdad, entre gente pues eso como usted, ¿no? Que se crea lo de la autonomía y tal. Es decir, que a lo mejor esa oferta que me consta que le han hecho, pues podría haber sido interesante que usted la hubiera aceptado, ¿no? No, porque hablando de futuro, más allá incluso del resultado de las elecciones generales, que hoy por hoy es una incógnita, y volviendo un poco al principio de la situación que venimos arrastrados por la crisis interna de Esquerra Unida, nos está hablando del grupo, llevamos unas semanas que nos habla de la situación del grupo parlamentario, de Compromís, con esa clara división entre 4 diputados de un lado y 3 diputados encabezados por Gloria Marcos de otro. Y nos está hablando, yo creo, porque existe una especie de pacto tácito de no agresión durante la campaña y por otro por el parón habitual navideño extendido hasta enero, más allá de las vacaciones escolares que tienen nuestros queridos diputados. Dicho esto, cuando pase el día 10 de marzo, sea cual sea el resultado en estas generales, ¿usted personalmente también se va a volcar con esos 4 diputados que conforman la mayoría del grupo parlamentario? ¿Esa va a ser la base de futuro para esta coalición, para este compromiso, para Iniciativa, para el acuerdo con Bloc y Verds? Esa es, junto con numerosos ayuntamientos, concejales, gente que está en esta línea de trabajo, que formaron parte de Compromís, y precisamente allá donde hubo Compromís, donde hubo acuerdo entre Bloc y Esquerra Unida y el acuerdo de Compromís, son los que ahora mismo son concejales, porque donde no lo hubo nos hemos quedado fuera de las instituciones. Es decir, que el acuerdo fue la suma lo que hizo que hubiera representación. Y toda esa gente ahora está en el proyecto Bloc Iniciativa Verds como proyecto de futuro, con ilusión y con ganas de trabajar. Entonces tenemos alcaldes, tenemos concejales, tenemos el grupo en las Cortes y tendremos una diputada en el Parlamento. No, si la cuestión un poco añadido lo que decía Bernardo, si de cara al futuro, pensando en los próximos comicios locales autonómicos, ¿cuál es el espíritu del compromiso, ¿no? de intentar consolidarlo, afianzarlo y seguramente intentar, imagino, ocupar un espacio que puede ser que Izquierda Unida no sea capaz de ocupar, ¿no? ¿Sería un poco la idea? ¿Es esta la idea? Desde luego, para las próximas elecciones en el 2011 estaremos juntos, Bloc Iniciativa Verds, porque esto es un acuerdo de futuro, es un acuerdo estable, donde no hay una fusión, porque los partidos son distintos, tienen su vida propia, tienen sus debates internos distintos, pero con trabajo en equipo, con trabajo de futuro y estamos poniendo eso, las primeras construcciones de un proyecto que yo creo que va a ser muy relevante y que va a cambiar el panorama del país valenciano. Sí, pero yo quiero preguntarle, el Bloc, por ejemplo, es la tercera fuerza política a nivel de concejales en el país valenciano. Sí. Entonces, claro, estamos dando una fuerza muy potente. A este nivel, ¿cómo ven la posibilidad de gestionarlo bien a nivel local? Porque es justamente el terreno donde el Bloc siempre ha tenido una gran fuerza electoral. ¿Tiene algún...? Pues te digo que no va a haber ningún problema, porque los concejales que forman parte de Iniciativa y la gente de los colectivos que forman parte de Iniciativa tienen muy claro que la unión en coalición con el Bloc es lo mejor, lo estratégicamente más interesante, precisamente para garantizar que sigamos teniendo voz y que no haya bipartidismo. Entonces las cosas van bien, funcionamos muy bien como equipo y se funciona bien también en todos los ayuntamientos.
ayuntamientos que te digo que estoy visitando, junto con Enric Morera, y llevamos muchos kilómetros y los que nos quedan, y nos reciben con mucha alegría y de una manera muy unida. Se trabaja de manera conjunta muy satisfactoriamente. Por último, para acabar, me gustaría saber qué resultado cree usted que se obtendrá en la circunscripción de Valencia en estas generales. ¿Apuesta por repetir de alguna manera el resultado de 2004 con una mayoría de escaños del PP? Bueno, nosotros estamos luchando por tener esa representación que sea la voz valenciana sin sumisión a los dictados de Madrid, y después entre el Partido Socialista y el Partido Popular pues veremos cuál es el resultado. Yo no tengo una valoración especial al respecto. Supongo que serán unos resultados similares a los que hubo en el 2004, porque la gente sí que cuando vota de cara a Madrid vota de una manera distinta en ese sentido, ¿no? Pero ya veremos. Yo creo que lo más importante es que no haya solamente dos fuerzas políticas y que no sea tanto monta tanto, que al final hacen mucho teatro de discrepancias, pero después tienen una coincidencia muy a menudo en muchas cuestiones relevantes. En su experiencia como parlamentaria en el Congreso, ¿usted ha detectado, por ejemplo, en el grupo de los catalanes o de los vascos o de los andaluces, ¿no? que pese a su procedencia política distinta, en momentos puntuales son capaces de alcanzar acuerdos pese a las distancias ideológicas que pueda haber entre ellos a la hora de defender proyectos en concreto para sus respectivas autonomías? Es decir, ¿usted ha percibido esa sensación de que cuando toca van todos a una, cosa que nunca ha pasado con los valencianos? Pues así es siempre. ¿Siempre? Siempre, sí, efectivamente. La verdad es que hay pero bueno, cuando dices los vascos, claro, o sea, si te refieres a los diputados también vascos del Partido Popular y del Partido Socialista... Sí, me refiero a todos, no, es decir, a los la procedencia geográfica. No, los nacionalistas suelen votar al unísono, o sea, que se apoyan mutuamente. CiU, PNV, Euskal Alkartasuna, tal, se suelen coordinar bastante bien. Y después, por otra parte, están los partidos estatales. Y bueno, yo creo que suelen actuar los partidos estatales todos bastante sometidos a lo que se dice desde Madrid. Yo creo que el caso más dramático del PSOE fue el de Navarra. Cuando Navarra se estaba intentando llegar a un acuerdo, se estaba negociando y apareció el secretario de organización del PSOE y dijo: en Navarra no hay acuerdo, en Navarra sigue gobernando la derecha, y los del Partido Socialista pues empezaron a darse de baja, ¿no? Creo que suelen irrumpir, y el único que actúa de una manera más separada, más independiente, es el PSC, que tienen su propia coordinación. Una última cuestión, que estamos casi acabando. Hemos hablado en todo momento de lo que haría Isaura Navarro, lo que haría esta coalición del Bloque Iniciativa Verds en caso de obtener el escaño. Si no fuera así, si no se cumplieran esas expectativas de llegar al escaño, personalmente, en el plano político, lógicamente me refiero, ¿a qué se dedicaría Isaura Navarro en los próximos meses, en los próximos años, por ejemplo, que quedan de legislatura autonómica? Bueno, yo soy abogada de comisiones obreras y estoy en excedencia por cargo público y tengo ahí reservado mi puesto. O sea que ese es mi trabajo, esa es mi profesión. Pero en cualquier caso eso no me lo planteo porque voy a ir al Congreso seguro. Nada, no lo vamos a sacar de ahí. Y está bien además que un político afronte con optimismo, no puede ser de otra forma esa cita del 9 de marzo. Agradecerle a Isaura Navarro que haya estado aquí con nosotros. Tenemos ocasión, por supuesto, de seguir a lo largo de próximas ediciones pues conociendo opiniones de otros candidatos que irán pasando por la hora de Valencia. Gracias.